En oportunidades pasadas, estudiamos diversas clasificaciones de las sociedades dependiendo de varios criterios. Según su objeto social, estudiamos las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Según la preponderancia del socio o de su aporte, estudiamos las sociedades de personas y las sociedades de capital. Y según el interés social, estudiamos las sociedades por acciones, por cuotas y por partes de interés. Pero, ¿hay otros criterios que nos permitan clasificar las sociedades? Hola, soy Javier Escandón y esto es Cultura Empresarial. Bienvenidos a mi curso de Derecho Societario. Y sí, además de los criterios de clasificación que ya hemos estudiado, hay otros muy importantes cuyo análisis nos contribuirá a continuar el estudio de las sociedades con mayores herramientas conceptuales. En esta oportunidad estudiaremos los criterios de clasificación de las sociedades según la subordinación, según su dimensión económica y según su nacionalidad, como dicen en España. Vamos a por ello. Clasificación según la subordinación. Modernamente, al derecho societario no solo le interesa la sociedad aisladamente, sino también su relación con otra u otras, particularmente desde el punto de vista del control que una de ellas ejerce sobre las demás. Como más adelante en el curso tendremos la oportunidad de analizar en detalle este aspecto del control societario, por ahora diremos que el control es el poder de decisión en una sociedad. Cuando alguien tiene el poder de decisión sobre una sociedad, es decir, el control, decimos que este alguien, sea persona natural o persona jurídica, es su matriz. La matriz ejerce el control directo sobre una sociedad que se denomina filial y por conducto de la filial puede llegar a ejercer el control sobre una sociedad que se denominaría subsidiaria. Por ejemplo, supongamos que la sociedad A posee más de la mitad de las acciones de la sociedad B y a su vez la sociedad B posee más de la mitad de las acciones de la sociedad C. Como tener más de la mitad de las acciones de una sociedad, en la práctica y en principio, conlleva tener la potencialidad de tomar las decisiones en ella, se dice que se tiene el control. En tal sentido, A sería la matriz, mientras que B sería la filial y C la subsidiaria. A la filial y a la subsidiaria técnicamente se les denomina subordinadas o controladas, mientras que a la matriz se denomina controlante. La situación de control se presenta, como lo mencionamos, cuando se tiene el poder de decisión en una sociedad, sin importar la causa que origina este poder. La ley establece unas presunciones de subordinación que estudiaremos en su momento y dentro de las cuales se encuentra la que hemos mencionado en el ejemplo, que es precisamente poseer más de la mitad del capital de una sociedad. Bástenos por ahora saber que existen estas presunciones y que las mismas son de hecho, es decir, que admiten prueba en su contra. ¿Y por qué al derecho le interesa esta relación de unas sociedades con otras? Muy sencillo. Es una realidad económica la proliferación de sociedades en cabeza de una misma persona o grupo. Del control de esta persona o grupo de una sociedad o varias sociedades se pueden derivar consecuencias entre ellas, tanto negativas como positivas. Por ejemplo, es fácil prever que los problemas financieros que tenga la sociedad matriz
puedan afectar a sus subordinadas y viceversa. Es por ello que, cuando se presenta una situación de control, la ley prevé unas prohibiciones o restricciones y exige el cumplimiento de una serie de obligaciones que estudiaremos en detalle en su momento. Una de estas obligaciones es precisamente contarle a la comunidad que esta situación de control existe, lo cual se hace cumpliendo la obligación de inscribir la situación de control en el registro mercantil. Cuando además de la situación de control existe entre las sociedades unidad de propósito y dirección, decimos que estamos en presencia de un grupo empresarial, lo cual conlleva una obligación adicional, que es elaborar un informe en el que se expresen las relaciones económicas existentes entre las sociedades vinculadas. Este informe lleva el muy particular nombre de informe especial. En su momento, ahondaremos en el alcance de la expresión unidad de propósito y dirección y en el contenido del informe especial. Por ahora, quedémonos con lo que razonablemente nos da a entender estos términos. Clasificación según su dimensión económica. Francisco Reyes menciona en su obra un criterio de clasificación que consulta la importancia económica de las sociedades. Lo denomina criterio dimensional. Así suena perogrullada. Las sociedades se dividen, según su dimensión económica, en sociedades de mayor dimensión y sociedades de menor dimensión. Los criterios para clasificarlas de esta manera son el monto de sus activos, el monto de sus ingresos o su objeto social, es decir, la actividad económica a la cual se dedican. Este criterio de clasificación resulta bien importante, pues la legislación tiene disposiciones que se aplican dependiendo del tamaño de la sociedad o de su objeto. El Estado tiene un interés económico en las empresas, pero este interés no es el mismo si la empresa es pequeña o es grande. Lo cierto y real es que para el Estado es más importante una sociedad grande que una sociedad pequeña. El papel que juegan y la importancia que tienen en el entorno económico son diferentes. No es lo mismo una empresa que capta recursos del público, como un banco, a una que distribuye una mercadería. Los efectos que produce, por ejemplo, la quiebra del banco son, desde el punto de vista macroeconómico, más nocivos a los que produce la quiebra de la distribuidora. Cierto es también que las empresas grandes contribuyen más al Producto Interno Bruto, generan más empleos, pagan más impuestos, en fin, tienen un rol más preponderante en la economía. Por lo anterior, es que la legislación es más especializada y exigente para las sociedades grandes que para las pequeñas. Por ejemplo, las entidades financieras, que bien pueden considerarse sociedades de importante dimensión económica, en su estatuto excepcional tienen normas muy rigurosas en aspectos tales como el capital mínimo para constituirse, la forma de administrarse, las actividades y operaciones que pueden desarrollar, la presencia de una supervisión especializada, etc. Las sociedades grandes están sujetas a vigilancia, mientras que las pequeñas solamente a inspección, que es un grado de supervisión menor. Las sociedades grandes, sin importar su tipo societario, están obligadas siempre a tener revisor fiscal, lo que no ocurre con todas las pequeñas. Las sociedades grandes tienen una normatividad de elaboración de sus estados financieros más rigurosa que las pequeñas, que están sometidas a un régimen de contabilidad simplificado. Y así, es frecuente encontrar diferencias legislativas considerando este criterio de clasificación de las sociedades según su dimensión económica. Clasificación según su nacionalidad. Según su nacionalidad, las sociedades se dividen en sociedades nacionales y sociedades extranjeras. Una sociedad es extranjera cuando se constituye de conformidad con la legislación de otro país y tiene su domicilio principal en el exterior. A su vez, la sociedad será nacional cuando se constituya según las leyes colombianas y tenga su domicilio principal en Colombia.
Las sociedades extranjeras operan en Colombia mediante una sucursal, lo cual no obsta para que pueda constituir una sociedad nacional con socios y capital extranjero. Y es que el hecho de que una sociedad tenga socios o capital extranjero no la vuelve extranjera. Como dijimos, si se constituye conforme a la ley colombiana y tiene su domicilio principal en Colombia, es una sociedad nacional. Las sucursales son brazos o extensiones de la sociedad que pueden tener o no la forma de un establecimiento de comercio, a través de las cuales la empresa cumple con su objeto social. En tal sentido, no tienen personería jurídica distinta de la que tiene la sociedad a la cual pertenecen. Nuestra legislación establece como obligación para las sociedades extranjeras que quieran emprender negocios permanentes en Colombia, establecer una sucursal en el territorio nacional. En su oportunidad, estudiaremos en detalle el tema de las sociedades extranjeras y particularmente el de las sucursales que las mismas deben constituir si desean emprender actividades permanentes en este país. Entonces, 1. Tenemos que hay un criterio de clasificación de las sociedades de origen legal y que hace referencia a la subordinación, en virtud del cual las sociedades se dividen en matrices, filiales y subsidiarias. El factor determinante es la situación de control, que es el poder de decisión en una sociedad. No importa el origen de este poder de decisión, con que se presente habrá subordinación o control. La matriz ejerce el control directo sobre la filial y por conducto de ésta sobre la subsidiaria. La ley enumera unas presunciones de subordinación, las cuales, al ser de hecho, admiten prueba en contrario. Cuando además de la situación de control hay unidad de propósito y dirección, decimos que hay grupo empresarial. Frente a una situación de control o de grupo empresarial, la ley exige el cumplimiento de unas obligaciones e impone unas prohibiciones y restricciones. 2. En razón a su dimensión económica, las sociedades son de mayor dimensión y de menor dimensión. La diferencia radica en su importancia económica, la cual se determina por el monto de sus activos o de sus ingresos, o bien por el objeto social al que se dedican. Por su relevancia económica, las sociedades de mayor dimensión están sujetas a normas especiales y más rigurosas que las de menor dimensión, como por ejemplo en aspectos contables, o en la obligación de tener revisor fiscal en todos los casos, o en estar sometidas a la supervisión de una superintendencia especializada, o al grado de vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades. 3. En razón a su nacionalidad, las sociedades se dividen en sociedades nacionales y sociedades extranjeras. Las extranjeras son las que se constituyen de conformidad con la ley extranjera y tienen su domicilio principal en el exterior. Las nacionales se constituyen de conformidad con la ley nacional y tienen su domicilio principal en Colombia. Las sociedades extranjeras actúan en Colombia a través de una sucursal, lo cual no obsta para que constituyan una sociedad nacional colombiana con capital extranjero. Hasta acá llegamos con este tema. En otros videos estudiaremos a profundidad el tema del control y de los grupos societarios, así como el de las sociedades extranjeras y sus sucursales. También trataremos más cuestiones relacionadas con el derecho societario y con otros temas atinentes a la empresa para generar cultura empresarial. No olviden suscribirse para que estén al tanto y dejarnos sus comentarios. Soy Javier Escandón y esto es Cultura Empresarial.